que íbamos a hacer algo grande. Siempre. Desde que abrimos la iglesia, siempre soñamos con cosas grandes. Estamos viendo cosas grandes, pero lo que viene, no sé cuánto tiempo va a demorar, cuánto tiempo nos va a llevar. Y también sé que no se va a la tumba conmigo esto. Si el Señor no viene antes, sé que esto continúa. Yo quiero que usted se prepare porque vamos a hacer cosas demasiado grandes. Mire que he hablado de esto muchas veces, los que están conmigo hace años. Siempre hablo lo mismo, no me fui de ningún hilo de lo que vengo hablando en años. Siempre hablé por la Argentina, ¿sí o no? Los que están conmigo siempre hablé de la Argentina porque eso Dios me habló. El día que me bautizó con el Espíritu Santo, Dios me mostró Argentina. Fue una de las pocas veces que tuve una visión clarita y específica de Dios. Y eso me enamoró el corazón y desde ese tiempo lo sirvo incansablemente. Pero mi oración hasta hace un tiempo atrás era: Señor, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? Y hace un tiempo atrás Dios me habló y me dijo ¿cómo? Yo creo que también eso se lo transmití, ¿sí? Así que yo pensé que ya tenía todo claro. Y sí estaba todo claro de cómo lo íbamos a hacer, pero ahora Dios lo exageró. Lo que vi es demasiado grande. Y ¿sabe qué? Antes no lo veía, era grande, porque llegar a toda la Argentina es algo muy grande. Lo veía grande, no tan grande como lo veo ahora, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que antes no tenía la sustancia que tengo ahora. Antes yo decía: Señor, ok, ya sé cómo, pero lo veo tan difícil esto. Ahora lo veo fácil y me lo mostró que es más grande. ¿Se entiende lo que le digo? Entonces, prepárese, iglesia. Ojalá Dios te pueda revelar lo que va a hacer con nosotros, para que vos también puedas ser parte de esto. Y cuando pasen los años, usted se va a acordar. Como cuando dijimos: vamos a hacer el templo más grande de Alejandro Cor. Y no nos teníamos para atar los cordones nomás. Y nadie creía capaz. Pero acá estamos. Y cuando empezamos acá, yo algunos, creo que lo hice en el púlpito también, les dije: pero Dios me dijo que no nos acomodemos mucho tiempo en este lugar. ¿Cuántos estuvieron? ¿Sí? Porque Dios nos lleva a otro lugar. Aunque este lugar es grande, yo creo que ya el mes que viene vamos a ver eso abierto. Porque vamos a seguir agrandando, vamos a tirar después para adelante la grada que estamos por hacer. Pero pastor, todavía hay muchos lugares en la silla. Cuando Dios quiera hace como los peces en la red de Pedro. Vengan. Ya lo va a hacer el Señor. Entendí que las cosas no se conquistan, sino que se confían. Y Dios nos quiere confiar. Ya está, ya lo confió. Solamente es caminar en Él para que lo podamos ver. Amén. Quiero que vaya a 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Le iba a hablar de ser fiel en lo poco, pero creo que eso se lo hablo el miércoles que viene. Porque ayer a la noche el Señor me volvió a visitar y me habló de esta palabra. Así que quiero hablarle a usted también y ojalá esto le pueda bendecir. Sé que hay oídos para oír esta palabra en esta noche. Y dice así, este es el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Dice: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿con qué? Con demostración del Espíritu. ¿Y qué? Y de poder. Diga conmigo, del Espíritu y de poder. La palabra ahí para poder es la palabra dunamis. La palabra dunamis es poder explosivo. ¿Sí? Amén. O sea que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia:
yo no me preparé humanamente para venir a hablarles a ustedes, aunque Pablo tenía demasiada preparación. Pablo era un erudito, Pablo tenía nacionalidad romana, había estudiado a los pies de los mejores maestros de aquel tiempo, sabía la ley, era celoso de la ley, tenía una formación teológica, tenía una formación, inclusive hasta tenía una gran capacidad, él construía carpas, era como un arquitecto y Dios le cambió. Diga conmigo, la revelación te cambia. Camino a Damasco, el apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia. Escuche, porque Pablo perseguía a la iglesia de Jesús y camino a Damasco iba con cartas de los gobernantes, con cartas que lo aprobaban y lo avalaban para perseguir a la iglesia. Llegó camino a Damasco, a esa ciudad, y se le reveló Jesucristo. Dice que él iba montado en su caballo con otras personas más y de repente una luz, un resplandor lo tiró del caballo. Y cuando él estaba en el piso, la voz le dijo: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Me va siguiendo? Dice que ese resplandor, que esa gloria lo dejó ciego. Y estuvo 3 días ciego. Hasta que después usted conoce, fue a Ananías. Si no estoy recordando mal, Ananías oró por él y dice, fue enviado por Dios. Ananías oró por él y dice que le cayeron como escamas de los ojos, lo dice literalmente la Biblia así, y luego de eso recupera la vista, pero más que la vista, recibe revelación. El que perseguía a la iglesia, ahora se iba a convertir en el gran apóstol Pablo, que fundó el apóstol que más iglesias fundó. ¿Me va siguiendo? De perseguir a la iglesia a ser un fundador de iglesias, a perseguir apóstoles, a perseguir creyentes, a perseguir líderes, a formar pastores, a formar líderes, a formar cristianos. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que pasó en el camino? No es la gloria que él vio, sino la revelación que tuvo en su corazón. ¿Me va siguiendo? Yo un día, esto hace años atrás, muchos años, no recuerdo cuánto, le dije al Señor: Señor, ¿por qué lo dejaste ciego 3 días? Y una de las respuestas, o la respuesta que Dios me dio fue: porque en esos 3 días yo le estuve revelando mi palabra en su corazón. Porque él tenía toda la información, pero la entendía de la manera incorrecta. ¿Me va siguiendo? Muchos de nosotros tenemos información y por eso no hay cambios, no hay transformación. Por eso te cuesta venir a la iglesia, por eso te cuesta servir a Dios, por eso te cuesta dar una ofrenda, por eso te cuesta hacer un montón de cosas para Él. No, que tengo que venir ahora el viernes, ya vine el miércoles, ya es mucho. ¿Sabes por qué te cuesta todo eso? ¿Sabes la información? ¿Sabes que hay que orar? ¿Sabes que hay que ir a la iglesia? ¿Sabes un montón de versículos bíblicos? Pero ¿sabes por qué no hay una transformación en tu corazón? Porque te falta la revelación. Lo que lo cambió, lo mudó, lo transformó a Pablo fue la revelación que tuvo de Cristo en su corazón. Eso es lo que hace que una persona natural se convierta en una persona sobrenatural. Eso es lo que hace que una persona que persigue a la iglesia se convierta en una persona radical para abrir iglesias. ¿Me va siguiendo? ¿Qué es lo que lo transforma? Diga conmigo: la revelación. ¿Y qué dice entonces? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es el secreto? Dice: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en ¿qué? En el poder, en el dunamis de Dios. Sin embargo, mire lo que dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han ¿qué? Alcanzado madurez. ¿Qué es lo que te da la revelación? ¿Querés saber si alguien vive en una revelación permanente? Bueno, cuando vos tenés una revelación,
constante en tu vida, vos salís de la inmadurez y te convertís en una persona madura. Hay personas que llegaron de una manera a la iglesia y ahora están de otras. Tal vez siguen con los mismos conflictos, con los mismos problemas, con las mismas necesidades, pero hoy no están desanimados como estaban antes. ¿Qué tuvieron ellos? Una revelación en el corazón. Hoy saben que llueve, truene y se venga la que se venga, en algún momento Jesucristo hace así y le transforma la vida radicalmente. Porque tuvieron una revelación de quién es Dios, de quién es Jesús. ¿Me va siguiendo? Por eso lo que tenemos que alcanzar nosotros es tener revelación de la palabra de Dios. Diga conmigo, revelación. No es solo una información. No, mira, vos podés ir a un instituto bíblico, te pueden enseñar de la Escritura y está bien eso y es correcto eso, pero hay algo mucho más alto y es la revelación. Porque la información no te va a transformar. Por eso hay personas que saben la Biblia más que vos y más que yo. Pero siguen siendo las mismas personas, naturales, en derrota, desanimadas, cabizbajas. Pero cuando viene la revelación a nuestro corazón, eso te saca de ese estado y te pone en la madurez espiritual. ¿Me va entendiendo? ¿Quiere crecer? Tiene que pedirle a Dios, dame revelación de lo que sé o de lo que no sé que vos me vas a revelar a partir de este tiempo. ¿Se entiende? Amén. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría ¿qué? No de este siglo. ¿Qué sigue diciendo? Bueno, hoy no hay príncipes, hoy hay youtubers, hoy hay gente de influencia en las redes sociales. Pero el Señor dice, por más que Él tenga millones de seguidores, tienen sabiduría humana. Nosotros no podemos ir detrás de la sabiduría humana. Nosotros tenemos que ir detrás de la sabiduría del Espíritu Santo. Y lo que el Espíritu Santo te da en sabiduría es revelación. Amén. Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Porque ¿qué va a pasar con ellos? Perecen la sabiduría y ellos van a perecer. Mas hablamos sabiduría de Dios, ¿qué? En misterio. Fíjese, la sabiduría ¿qué? Oculta. La cual Dios ¿qué? ¿Para quién la predestinó? Para nuestra gloria. ¿Sabe qué es nuestra gloria? ¿Qué quiere decir eso? La palabra gloria es estar glorificado. ¿Sabe qué es eso? Que la gloria de Dios vos no la vas a ver, porque eso es algo espiritual, pero es algo que va a estar adentro tuyo. Y cuando la gloria de Dios viene a tu vida por la revelación, todo rincón oscuro de tu alma empieza a ser iluminado. Y ya no hay demonio que se pueda esconder con ningún tipo de influencia en tu mente, en tu corazón. No vas a caer más en las trampas del diablo, no le vas a pisar más los palitos al enemigo, no vas a caer más en las tentaciones, porque la gloria te va a estar iluminando por dentro. Eso es la revelación, es la gloria de Dios en tu interior revelándote todas las cosas. ¿Me vas siguiendo? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Este versículo nos habla de que tenemos acceso a esa sabiduría oculta, porque Dios la predestinó para vos y para mí. ¿Me va siguiendo? Amén. Mire lo que dice en el versículo 8. De gloria. Lo mismo que el apóstol Pablo. Perseguía a la iglesia porque no tenía revelación. Lo mismo que los que crucificaron a nuestro Señor. Sabían, los sacerdotes, sabían de la Escritura, pero no tenían la revelación y por eso crucificaron al Señor. Pero mira cuando a vos se te revelan las cosas de Dios. Mira lo que te va a empezar a suceder. Dice, antes bien, como está escrito, si me podemos poner un poquito de más agudo, ¿sí? No sé si tocaron algo o se cambió solo.
Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón. Bájame acá arriba, porfa. Bájenme acá. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios, y algunos dicen, no, pero esto es cuando entremos al cielo, esto es... No. Dios dice, yo tengo una revelación para entregarte. ¿Sí? Él dice, yo tengo desde antes de la fundación del mundo, ya tengo predestinado. ¿Qué es algo predestinado? Es algo que ya está preparado y que Dios te lo quiere entregar. No es algo que Dios dice, bueno, a ver qué voy a hacer con este, qué voy a hacer con aquella, qué voy a hacer con el otro. No, Dios dice, yo ya tengo predestinado para vos. Y fíjate, dice, antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué es tan importante? Y dice para los que le aman. Porque los que le aman lo hacen desde el corazón. Y cuando vos pones el corazón, es donde ahí Dios te puede dar la revelación. ¿Me vas siguiendo? Amén. Pero dice, Dios nos la reveló a nosotros, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea que Dios tiene cosas para darnos, pero como en la pesca milagrosa, Jesús le dijo a Pedro, boga mar adentro. Mire, yo soy pescador, a mí me gusta pescar. Bueno, no sé si soy pescador, pero me gusta pescar. Vamos a cambiar eso. Me gusta pescar. No sé si pueden arreglar, hijos, no estoy cómodo. Fíjense si hay algo que pueden modificar ahí. Yo me gusta pescar. Y una cosa es pescar desde la orilla. ¿Cuántos pescadores hay acá? ¿Cuántos pescadores? Mirá, ya está. Mirá pescadoras, hay como 3 o 4, ¿eh? Mirá otra más ahí. ¡Fua! ¿Y los varones qué, muchachos? ¿Y dónde están los pescadores? Se fueron a pescar. Pero los que hemos pescado alguna que otra vez, sabemos que de la costa se pesca de una manera, pero cuando vos te metés o te embarcás, pescás otra cosa. ¿Sí o no? Amén. Los que tuvimos esa experiencia de pescar de costa o pescar embarcados, mar adentro, río adentro, laguna adentro, lo que sea adentro, es otra la pesca. Es otra la cantidad, es otra la calidad, es otra el tamaño, es otra la dimensión. Amén. Porque lo mejor está en lo profundo. Hay algunos de ustedes que todavía no recibieron una transformación en su vida, en su familia, en su salud, en su economía. No porque Dios no tenga el poder para hacerlo, sino porque vos no tuviste el corazón para buscarlo. Porque Dios nos quiere entregar cosas profundas. Dice, el Espíritu nos las reveló a nosotros. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y mira cómo sigue diciendo. Mira cómo sigue diciendo. Poneme el versículo 11. Vamos a leer un poquito más. Segunda de Corintios estamos, ¿no? Espera que me lo busco en mi Biblia, acá está. Primera de Corintios capítulo 2. En el 11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Claro, ¿qué quiere decir esto, pastor? Que tu espíritu, lo que tenés adentro, no hay nadie que me conozca mejor que yo mismo. Humanos estoy hablando. No hay nadie. Mi esposa me conoce, mis hijos me conocen, pero yo me conozco mejor que mis hijos, mejor que mi esposa, mejor que ustedes, mejor que nadie. Yo me conozco. Y ni que hablar Dios, Dios nos conoce a todos. ¿Se entiende? Eso es lo que está diciendo. Tu espíritu conoce hasta tus más
pequeñas mañas, tus más pequeños secretos, tus más pequeños pensamientos. ¿Por qué? Porque Él está dentro tuyo, porque ahí adentro, en las profundidades de tu espíritu, es lo que pasa en tu mente, en tu corazón, y Él lo sabe todo. ¿Amén? ¿Me va siguiendo? Le estoy queriendo llevar a un lugar, espero poder. Ahora, dice, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. ¿Vos me conocés, Pablo? Algo. ¿Yo te conozco a vos? Algo. Pero lo profundo de Pablo, lo profundo... ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo estás? Gonzalo, un gusto. Bienvenido. Bienvenida. Ya soy la casa, pero te vi que me miraba y... ¿Cómo es? ¿Gonzalo dijiste? ¿Quién? ¿Vos sos la esposa? ¿La novia? Por ahora, dice. ¿Vio? Porque ella no le conoce adentro. Por ahora, dice. Pero ninguno conoce al otro mejor que lo que vos mismo conocés de vos. ¿Se entiende lo que le estoy hablando? Entonces, dice... Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Quién es el que conoce todo de Dios? El Espíritu de Dios. Nosotros fuimos creados ¿a qué? ¿A qué? ¿Dios tiene espíritu? ¿Vos tenés espíritu? Tenemos. Porque fuimos hechos a semejanza, a la misma forma, a la misma manera. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que sabe lo profundo de Dios. Es el que sabe todas las cosas de Dios. Amén. Y dice en el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu en minúscula. Pásame ahí. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu, fíjese, en minúscula. No es el Espíritu de Dios, sino el espíritu de este mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Nosotros no podemos seguir con la sabiduría que aprendimos acá en la tierra. No podemos seguir manejándolo como aprendimos en el mundo. Necesitamos tener una revelación profunda de la palabra de Dios en nuestra vida. Porque cuando yo tengo una revelación profunda del Espíritu de Dios en mi vida, es donde nosotros empezamos a caminar como realmente Él quiere para nuestra vida. El deseo del corazón de Dios no es que vos camines como este mundo. Por eso dice la Escritura que el que se quiere hacer amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Porque el espíritu de este mundo no tiene nada que ver con el Espíritu de Dios. El espíritu de este mundo te va a dar sabiduría, consejería, te va a enseñar a caminar como el mundo camina. Pero el Espíritu Santo te quiere llevar a sus profundidades y te quiere llevarte a que vos puedas manejarte en los niveles que Dios quiere que vos vivas. Amén. ¿Me va siguiendo? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene ¿de quién? De Dios. Y ahí está. ¿Para qué? Léalo conmigo. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ey, escúchame bien. Ya hay cosas, por eso te dije que aprendí que Dios no nos quiere llevar a conquistar las cosas. Dios nos quiere confiar las cosas, porque dice la Escritura que Él ya nos las ha concedido. Ya Dios te concedió tu casa, ya Dios te concedió tu conquista, ya Dios te concedió tu victoria, ya Dios te concedió todo. Ya está todo concebido. Dios no está pensando qué va a hacer con vos. Dios ya sabe exactamente lo que Él va a hacer de la A a la Z con tu vida. Él ya lo sabe. ¿Me va siguiendo? Él ya lo sabe. Seguí. Hoy recién hablábamos de Ana. Dios sabía que le iba a entregar a Ana a Samuel.
Yo quiero que vos entiendas, porque la revelación te va a llevar a tener otra relación. La revelación te va a sacar de donde estás y te va a poner en otra posición, en otra condición. Solo cuando vos alcances el grado de revelación en el que Dios te quiere entregar, es que vos vas a alcanzar todo lo que ya Dios te concedió. ¿Me va entendiendo? Solamente ahí es donde Dios te puede entregar lo que ya está concedido para vos. Ana oraba 1 año, 2 años, 3 años, no sé cuántos años habrá orado. No recuerdo si lo dice la Escritura. Pero no es que Dios dijo, bueno, ya me repudrió Ana de tanto orar. Así que va a torcer mi voluntad. Yo había dicho que no le iba a dar hijos, pero ahora tanta oración me hizo torcer mi brazo y le voy a dar un hijo. Pero bueno, como estoy de buen ánimo hoy. Hoy dice Dios, me levanté hoy contento. Me levanté con el pie izquierdo, no con el derecho. No, porque en el cielo es distinto a la tierra. Me levanté con el pie izquierdo. Entonces le voy a dar no solamente un hijo, le voy a dar un hijo que va a ser un profetazo. ¿Usted piensa que eso fue así? No fue así. Nosotros lo vemos así. En nuestro corto entendimiento lo vemos así. Pensamos que la oración de Ana fue la que transformó la voluntad de Dios. Y eso no es bíblico, mi amado. ¿Sabe por qué? Porque la Escritura dice que Dios ya predestinó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo. No importa si vos estás atravesando un momento difícil de escasez, si hace años que estás orando por algo y todavía no llegó. Vos lo que tenés que saber es que lo que Dios está esperando es poder confiar en vos para entregártelo. Vos no vas a conquistar. Vos lo que vas a hacer es que Dios te lo va a confiar. Él está formando tu corazón, Él está formando tu interior. Los años que estás viviendo de procesos es un tiempo de formación en el cual Dios ve que a pesar de que estás en conflictos, en problemas, en necesidad, en escasez muchas veces y en adversidades, pero seguís siendo fiel, seguís adelante, seguís sirviendo, lo seguís honrando. Dios dice, ahora sí tenés el carácter correcto y yo te puedo confiar lo que ya tenía preparado para vos. ¿Me va siguiendo? Dios ya sabe todo lo que va a hacer con nosotros. No es que le estamos convenciendo a Dios, bueno. No. Dios quiere formar nuestro corazón. Mire lo que dice. Mire lo que dice en... Esto es en Efesios capítulo 1, versículo 16. Efesios capítulo 1, versículo 16. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, porque el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿para qué? Para que les dé espíritu de ¿qué? Diga conmigo, espíritu de sabiduría. ¿Qué es eso de la sabiduría? La palabra sabiduría es la palabra griega sofía o sopía, con H en el medio. No sé si se traduce así, pero se lo digo en castellano. Se escribe S-O-P-H-I-A, sopía. Y significa sabiduría, entendimiento profundo, habilidad para discernir o para aplicar el conocimiento espiritual. Y la otra palabra que vimos ahí es que Dios te da, ¿qué dice ahí? Espíritu de sabiduría y ¿qué? Y de revelación. ¿Qué es la palabra? Bueno, la palabra revelación, a ver quién la agarra. ¿Qué es la palabra revelación? Es la palabra griega apocalipsis. Esa es la palabra griega. Lo que dice ahí es la palabra. Y tenemos también esa palabra. ¿Qué significa apocalipsis? Significa revelación, descubrimiento
y quiere decir también develar algo que estaba oculto. Amén. Y Dios lo que quiere es eso justamente, develarte algo que está oculto para vos. ¿Por qué necesito la revelación? Punto 1, no te preocupes porque la revelación no es algo, bueno, quiero que se me revele, 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 quiero que se me revele. No lo vas a lograr porque no es tu sabiduría, es la de Dios, otorgada por el Espíritu Santo. Él te da sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Su palabra. Yo quiero que Dios no solo saber versículos, yo quiero que venga una revelación para mi vida. Mirá, la revelación, yo escucho a algunos predicadores y la verdad veo como, amén, como que hay una fantasía animada de Walt Disney espiritual de a ver quién tiene el nuevo mensaje del momento. Y a veces escucho cada mensaje y la gente aplaude y grita y hasta suena bonito, pero es solamente emoción, no cambia a nadie. No transforma a nadie. Pero cuando hay una revelación, eso sí te cambia. Eso sí te transforma. Por eso es importante que nuestro corazón le empiece a decir al Espíritu Santo, no solamente me hagas sentir tu presencia, no solamente quiero temblar en la reunión, no solamente quiero hablar en lengua, no solamente quiero caer. Señor, por encima de todo eso necesito que me reveles tu palabra. ¿Me vas siguiendo? Necesito que me reveles tu palabra. La revelación no es algo nuevo. La revelación es algo que estaba oculto. Es algo que estaba ahí en la Biblia, pero que no lo habías visto. ¿Me va entendiendo? No es que yo tengo que inventar algo que todavía no se predicó, inventar algo que todavía no se escuchó. No podemos inventar nada, porque la profecía más certera es la palabra de Dios. Yo lo que tengo que ir es a la Escritura, comerme la Escritura, como el profeta que se tragó el rollo del libro con la palabra de Dios, y eso se le reveló. Eso es lo que yo necesito, que el Espíritu Santo me revele el conocimiento que tengo de Dios hasta acá. Porque eso es lo que te va a transformar. Diga conmigo, la revelación no es algo nuevo, es algo oculto. Es algo oculto. ¿Y por qué es importante? Y este es el punto clave. ¿Por qué prediqué esta palabra? ¿Por qué es importante la revelación? Y la revelación es importante porque tu vida solo va a llegar hasta donde llegue tu revelación. No vas a poder ir más allá de la revelación que tengas de Dios. Por eso Pablo, acá en este versículo que le estoy empezando a leer de Efesios capítulo 16, dice que él está orando por esa gente en Efeso y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, que le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Volveme al anterior. Un repasito nomás. No ceso de qué, de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en qué, en mis oraciones. ¿Para qué? Versículo que sigue. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Para qué oraba Pablo? Para que venga la revelación. Porque sabía Pablo que una revelación a él lo había transformado. Porque Pablo tuvo una experiencia, el Señor se le reveló. Y mirá, la revelación no fue que Jesús se le apareció con un resplandor de gloria. La revelación él la tuvo esos 3 días que estuvo ciego. Donde el Espíritu Santo, él se quedó ciego, se aisló, estuvo 3 días con el Señor, el Espíritu Santo trabajando, revelándole la palabra. Por eso cuando vino Ananías oró por él y enseguida él recupera la vista, pero enseguida se empieza a formar para ser el gran apóstol Pablo. ¿Me va entendiendo? Él tuvo esa experiencia de tener una revelación profunda y eso le trajo una transformación profunda. Amén. Mire lo que hace la revelación, dice en el versículo 18. Mire cómo trabaja la revelación. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué?
para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Decirle de al lado, tenés una herencia. Ya Dios te concedió, se lo leí hace un ratito. Hay algo asignado para vos. Tenés que saber algo, por favor. No pienses que fuiste creado por Dios para estar toda la vida sentado en una silla esperando que un pastor te predique. Por favor, siempre vamos a estar bajo un pastor. Eso es estar en autoridad. Si queremos ejercer autoridad, tenemos que estar bajo autoridad. Eso te lo predico otro día. Pero no, Dios te creó para que estés todo el tiempo sentado escuchando a tu pastor. El Señor te creó porque dice que hay un llamado para vos y porque dice que hay riquezas, hay una herencia para vos que Dios te quiere revelar. Él te la quiere entregar, Él te quiere conceder todo eso que ya planeó para vos. Pero necesitas tener una buena revelación. Alumbrando los ojos de tu entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, que es la herencia en los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Me va siguiendo? Fíjese lo que dice en Mateo. Mateo capítulo 13. Hoy no va a aplaudir mucho, hoy no va a zapatear mucho, pero hoy Dios se te va a revelar. Mateo capítulo 13, versículo 10. Dice, entonces acercándosele los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? ¿Cuántos alguna vez dijimos esto? Yo hasta se los prediqué. Perdón, me arrepiento. Tampoco le hice tanto daño, Pero ¿cuántos predicamos diciendo que Jesús usaba las parábolas para que la gente entendiera? ¿Cuántos escuchamos eso? Entonces, si Jesús les predicaba en parábola para que ellos entiendan, ¿por qué la gente no entendía? Es más, dice, en el versículo 13, dice, por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Porque lo que cambia el corazón del hombre no son las cosas naturales, sino la revelación del Espíritu de Dios. Él les enseñaba por parábola a las multitudes, pero no las entendían, ni sus discípulos las entendían. Por eso iban al Señor y le decían, Señor, ¿por qué les hablas por parábola? Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué quisiste decir con aquello? Ni usando un lenguaje natural de lo que vivían a diario, porque Él hablaba de la siembra, hablaba del cielo, hablaba de cosas que ellos podían ver naturalmente. Pero dice la Escritura, léalo en su casa, ni así podían entender. Y después sigue diciendo en el versículo 14, de manera que se cumple en ellos lo profetizado por Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Las parábolas no servían para que la gente entendiera la palabra. Pero ¿quién estaba en Cristo? El Espíritu Santo. Por eso una de las cosas que Cristo hizo sobre sus discípulos es... ¿Lo leyó? Dice que los sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hizo? Sopló sobre ellos, ¿para qué? Para que venga un entendimiento revelado de la palabra. Por eso cuando estaban en el aposento alto, Pedro, vemos que él dice, mira, en esta escritura dice que uno tiene que ocupar el lugar de Judas. ¿Por qué? Porque Dios le había dado un soplo del Espíritu para el entendimiento, para que haya una revelación de la palabra. Yo profetizo que hoy Dios va a soplar también sobre tu entendimiento. Y vas a empezar a tener una revelación. Yo sé que esta noche
en tu entendimiento espiritual van a cambiar cosas. Va a caerte algo sobrenatural, aunque esta no es una de esas enseñanzas en las que aplaudí, zapatear y como estamos acostumbrados a hacer. Yo sé que esta palabra está trabajando y Dios va a soltarte un espíritu de revelación para que los próximos días, cuando te presente delante de Dios con su palabra, el Espíritu Santo empiece a darte entendimiento, empiece a darte claridad, te dé la revelación que te va a llevar a ser otra generación. Hoy salimos de una generación mediocre para convertirnos en los herederos de las promesas y de la herencia de Dios. Hay algo que Dios se trae entre manos con nosotros. ¿Lo cree o no lo cree? Y él respondió y le dijo, ¿por qué vosotros? Escuchá, pará, lo leo bien porque lo leí mal. Entonces él respondió y les dijo, ellos decían, Señor, ¿por qué le hablas con parábola? Y él respondió, porque a vosotros les he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado. Le hablo con parábola y todo, pero no se les revela. Pero a ustedes, hijos amados, sí se los voy a revelar. Y él les empezaba a explicar. ¿Por qué no hacía eso mismo para con todos? ¿Por qué lo hacía con los discípulos? Porque los discípulos habían aceptado dejarlo todo por él. ¿Cuándo Dios se te va a revelar? Cuando vos estés dispuesto a entregarlo todo por él. Y aquí hay gente sentada en estas sillas que tienen ese corazón. Así que prepárense para recibir revelación. Hay gente en este lugar que en los próximos meses van a ser transformados radicalmente. Así que miralo bien al de al lado, porque en unos meses no lo vas a reconocer. Va a tener una revelación del Señor tan fuerte que lo vas a ver completamente distinto. Porque por eso es importante la revelación. Porque vos llegás hasta el lugar donde la revelación te lleva. Amén. ¿Me va siguiendo o no? ¿Le puedo leer algo más? ¿Y oramos? Aleluya. Espere que se me fue, Quiero que vaya a Juan, capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13. Dice, pero cuando venga el Espíritu, ¿de qué? ¿Por qué dice el Espíritu de verdad? ¿Por qué? Porque es el único que está dentro de Dios. Es el único que conoce todo lo de Dios. Por eso la Biblia, que fue escrita, inspirada por Dios, dice al Espíritu, el Espíritu de verdad. Amén. Y dice, Él, ¿quién? El Espíritu. Él, ¿qué va a hacer? Los guiará a toda la verdad. No te va a guiar a una verdad, te va a guiar a toda la verdad. En otras palabras, el Espíritu te va a revelar todo lo que Dios ya tiene preparado para vos. Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas. Hay algunos que solamente piensan que esto es lo que va a venir cuando venga el Señor. Pero quiero decirte que esto es mucho más profundo que eso. Él te va a hacer saber todas las cosas que van a venir para vos. Yo quiero que en esta noche puedas entender que Dios tiene un plan perfecto con vos. ¿Por qué Él es Espíritu de verdad? ¿Por qué dice acá que Él te va a guiar a toda la verdad?
Porque hasta que vos no entres en esa verdad revelada, hasta que vos no entres en esa verdad que Dios tiene para vos, vos no vas a poder descubrir la plenitud de lo que Dios ya tiene. En Romanos capítulo 12, versículo 2, si no recuerdo mal, dice: renueva el espíritu que hay en tu mente para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? ¿Lo podemos leer un segundito? Poneme ahí Romanos. Santo de la gloria. Dice, fíjate, estamos hablando de la sabiduría de Dios y la sabiduría del mundo. ¿Sí o no? Dice, no te conformes a este siglo. No te conformes, quiere decir no tomes forma. No te manejes como este mundo te enseña. La verdad revelada de Dios está en la Escritura. Tomá forma de ahí. ¿Cómo tomo forma de ahí? Cuando yo voy a la Escritura, cuando yo le digo al Espíritu de Dios, enséñame todas las cosas, mostrame la verdad, revelame la verdad. Ahí yo voy a tomar forma. Pero si no hago eso, ¿por dónde arranco, pastor? Ni siquiera estoy entendiendo lo que me estás diciendo. A mí me pasó muchas veces igual que a vos. ¿Por dónde arranco? Punto 1, arrancá leyendo la Biblia. Acá está lleno de gente, lamentablemente, y en esta iglesia y en todas las iglesias, está lleno de gente que no abre la Biblia. ¿Cómo Dios te puede revelar? ¿Sabes por qué Dios le pudo revelar a Pablo la palabra? Porque Pablo, aunque perseguía la iglesia y la entendía equivocadamente, el Espíritu de Dios la tenía guardada en el corazón y cuando vino el Espíritu sobre él se la reveló. Por eso vos necesitas, una de las cosas, bueno, se me fue Zoe, no sé dónde está. Zoe. Se esconde, ¿qué va a decir ahora? Dice. Ah, ya está. Hola. Mira, y se escondió de vuelta. Una de las cosas que le digo a Zoe y a Santi, ¿a dónde está Santi? Ahí. Hijos, lean la Biblia. ¿Sí o no, papito? ¿Lees la Biblia? Zoe, ¿lees la Biblia? Me hizo así. Y se volvió a esconder. ¿Leen la Biblia? Yo una sola cosa les he como demandado. Por favor, lean la Biblia. Por lo menos un capítulo todos los días. Por lo menos. A veces se leen alguno más, a veces se olvidan. Y al otro día leen 2 o 3 capítulos. ¿Por qué estoy haciendo eso? Lo que ellos no saben es que su papá le está diciendo al Espíritu Santo, Espíritu Santo, yo estoy provocando que la semilla esté sembrada, pero la revelación solo la podés provocar vos. Pero si no está la palabra, si no está la semilla, ¿qué podés esperar que se te revele? ¿Cómo puede tu vida cambiar si no abrís la Biblia? Lo único que abrís es el Facebook. ¿Cómo Dios puede transformarte la vida dándote una nueva revelación si lo único que abrís es el Instagram? Necesitamos ir a la fuente y la única fuente de verdad es la bendita palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios esté en tu vida, el Espíritu de Dios va a venir y te va a revelar las cosas profundas que hay en la palabra de Dios. Para vos todo lo que yo estoy diciendo son palabras nada más. Yo hace años atrás, Dios me reveló lo que iba a hacer con mi vida. Cuando mi esposa me conoció, nosotros nada que ver, yo estaba apartadísimo. Me había caído, un montón de cosas me pasaron. La conozco, ella no era cristiana. Nos conocimos en un boliche. Ahora todos van a decir, bueno, una nueva doctrina, nos apartamos, nos vamos al boliche y conocemos a la mujer de nuestra vida. No, porque en esa ida capaz no volvés. Y te garantizo que el diablo te va a destruir en el medio del camino para que cuando vengas estés bien roto. Y tengas que pasar años de restauración como me pasó a mí. Pero quitando eso la conocí. Y cuando nos ponemos de novio, yo le digo, bueno, la remé en dulce de leche un par de años. 1 año y medio, para no exagerar tanto. Y cuando ella me da el visto bueno, cuando me puso el... Nos sentamos a charlar y yo ahí le abrí mi corazón. Dios me estaba hablando y Dios me estaba llamando hacía algunos días atrás.
Y yo le dije, mirá, Cari, yo quiero empezar algo con vos, pero quiero empezar algo con vos y con Dios en el medio. Y ella me miró. No me olvido más. Me miró. Pero no me decía nada, me escuchaba. Sí, porque hay una parte de mi vida que vos no conocés. Vos conocés al que fuma marihuana, al que se chupa, el mujeriego. Vos conocés esa parte de mí, pero hay una parte espiritual que vos no conocés. Yo hace un par de años atrás era cristiano, servía a Dios, hice esto, hice aquello. Y hace un par de días que no puedo parar. Cierro los ojos y me veo predicando. Me acuesto a dormir y me veo en los altares predicando, la gente corriendo. Necesito volver a Dios, necesito empezar de nuevo. Por eso yo quiero ponerme de novio de verdad con vos y quiero que juntos empecemos a congregar. ¿Se imagina eso? Y ella, le prediqué de Jesucristo ese día. Y le hice la oración de fe. ¿Sí o no? Escuche, escuche. Vive Jehová que no miento. Cuando yo me convertí por allá por los 20 y piquito de años, yo tenía un amigo, un predicador muy lindo. Y él me dijo, Fernando, tenés que empezar a orar por la mujer que Dios va a poner a tu lado. Porque la vi hablando en inglés, tiene ojos celestes, pelo rulado. ¡Wow! ¿Qué? No, era la oración de mi amigo. Pará. No, era él me contaba que él ya sabía cómo iba a ser su esposa. Me expliqué mal. No. Ay. Me expresé mal, perdón. Es que me pasan tantas cosas por la cabeza que a veces es como que no puedo, me voy volando un poquito en mi mente. Si usted supiera lo que es esto. Y él me dice así, yo ya oré, ya Dios me mostró, mi esposa va a ser rubia, pelo enrulado, ojos celeste, no es de Argentina, la vi hablando en inglés, bla. Bueno, pasaron años. Fuimos a lo de Ernesto Nani con vos. Y ahí conoció ella a este muchacho. Y cuando lo veo, después de muchos años, le perdí de vista. Yo me enteré que iba a predicar porque él se había ido a Estados Unidos, Pensilvania, ¿puede ser? Fue a pastorear allá. Y estaba en una iglesia de un pastor amigo. Y como sabía que él estaba y lo había perdido de vista, me lo fui a ver, lo abracé, nos vimos, que esto y el otro. Y me presentó a su esposa. ¿Sabe cómo era? Rubia, pelo enrulado, ojos celestes y era de Estados Unidos. Y eso es lo que le falta mucho, que se mandan con cualquiera. ¿Sí? Esos son los problemas que tienen muchos. Se meten con cualquiera. No consultan a Dios, no consultan a su pastor, no consultan a sus líderes, no consultan a nadie. Se mandan. Y así terminás. Y así retrasás y demorás lo que Dios tiene para vos. Porque desde el día que yo me conecté con ella, mi vida fue transformada. Desde que yo me conecté con ella, mi camino fue solamente empezar a cumplir el propósito de Dios. Porque el que haya esposa, haya el bien y el favor del Señor. Cuando vos des con el hombre para vos o con la mujer que Dios tiene asignado para vos, no hay 2 Adán, ni 3, ni 4. Mujer, no hay. Hay uno solo. Pero tenés que buscarlo en oración y Dios te lo va a revelar. Jovencitos, jovencitas, no pierdan el tiempo. No se amolden a este mundo. La cuestión que yo me empecé a encerrar en mis oraciones, ahí jovencito. Oh, Señor amado, ¿cómo pasó la hora? ¿Le cuento, le termino de contar o no?
empiezo a orar. Yo hacía poquito que era cristiano. Se va a reír más todavía. Que mi esposa tenía el pelo colorado. Que no conocía a Dios. No conocía a Dios. Corazón hasta que te pueda conocer. Mire lo que lloraba por revelación de Dios. ¿Sabe quién le hizo aceptar a Jesús? Mire lo que lloraba por revelación de Dios. ¿Sabe quién le hizo aceptar a Jesús? El que oraba por ella antes de conocerla a ella. ¿Me va entendiendo lo que le estoy hablando? ¿Qué fue eso? Diga conmigo, revelación. Hey, Dios no solamente te va a revelar quién es tu esposa, quién es, dónde tenés que esforzarte, dónde tenés que emplear tu tiempo, dónde tenés que emplear tu esfuerzo. Si vos te tomás el tiempo, tenés que emplear tu esfuerzo. Si vos te tomás el tiempo para buscar a Dios, Dios te va a dar revelación de todo Jesús. ¿Sabés por qué Jesús estaba a la mañana orando, por las noches tarde orando? Porque lo que estaba buscando Jesús era revelación. Padre, decime qué voy a hacer mañana. Decime a dónde voy a ir. Decime con quién me voy a juntar. Decime qué le tengo que decir. No hacía las oraciones tristes, largas y aburridas de nosotros. Él le estaba diciendo al Padre, decime lo que tengo que hacer y conforme oigo, eso hago. Eso decía Jesús. Por eso Jesús era exitoso en todo lo que hacía. Porque en él había revelación. Él los guiará. Él los guiará a toda la verdad. ¿Por qué? 3:16. Juan 16:13, perdón. 16:13. El que estábamos antes. 16:13, ahí. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a todo lo que... La pregunta es, ¿qué es lo que Dios tiene preparado para vos? No te pasa. Cristianos pequeños, cristianos que van recién arrancando, de que hoy de repente están. Listo. ¿Me va entendiendo? Son gente madura. Gente madura. ¿Por qué? Porque han pasado los años y han perseverado. Acá hay mucha gente madura. Está lleno de gente madura. Y muchas de las cosas que esperaban todavía no les llegaron. Y tal vez nunca les lleguen. Pero te van a llegar otras. Que te van a llegar. No han subido. Prepárate y acordate. Y esto queda guardado. Lo que Dios tiene para vos no se asimila en nada de todo lo que estás soñando. Es mucho más grande. Es mayor. ¿Cómo llego a eso, pastor? ¿Cómo lo alcanzo? ¿Cómo me extiendo? Justamente buscando que Dios nos revele todas las cosas. No tomes caminos que Dios no te mandó a tomar. Antes de tomar un camino que Dios no te habló, preferible no hacer. Dice que Él te va a hacer saber las cosas que habrán de venir. ¿Para quién? Para vos. Porque Dios ya las tiene asignadas desde antes de la fundación del mundo.